Es un tema muy hermoso. Tiene tantas cosas que podría decirte sobre este tema que en el tiempo que tengo para estar aquí no te los puedo decir. No puedo decirte todo lo que Dios me mostró sobre este tema. El tema de hoy es templanza, dominio propio, autocontrol. Ese es el tema. Templanza, dominio propio, autocontrol. Te voy a invitar a abrir tu Biblia para que no empiece yo hablando por mí mismo. En Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Búscala ahí en tu Biblia. Si traes tu Biblia en la mano, en papel y tinta, recorre las páginas y encuentra Gálatas 5, 22 y 23. Si traes tu Biblia electrónica, enciéndela y encuentra Gálatas 5, 22 y 23. ¿Lo tienes? Ok. Dice la Biblia: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántas cosas? 9. Mira, si tú eres nuevo, tienes poco, tal vez no conozcas mucho sobre la Biblia. La Biblia es muy extensa. Y hay algo muy particular que encontrar en la Biblia, y son los números. En la Biblia los números del 1 al 10, cada número tiene un significado, tiene una naturaleza y una razón de ser. ¿Cuántas cosas vimos aquí? ¿Qué número contamos? Decimos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, autocontrol. 9 cosas. Pero te quiero decir que de estas 9 cosas, solamente son 8 las que tienes que entender hoy. ¿Por qué? Porque dice el texto que estamos estudiando, más el fruto, no dice los frutos. El fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Olvídate de lo demás. El fruto del Espíritu es amor. Lo que el Espíritu Santo trae a tu vida es amor. La naturaleza de Dios es el amor. Dice la Biblia, escucha esto: el que no ama no ha conocido a Dios. Y la palabra conocer que está en la Biblia no significa hola, soy Dios. Es tener intimidad. El que no ama no ha tenido intimidad con Dios. El que no ama no ha tenido comunión con Dios. El que no ama no se ha relacionado íntimamente con Dios. Porque Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. No tiene amor, Él es amor. Su naturaleza es el amor. El fruto del Espíritu es amor. Dios es amor. Entonces, el amor es como la plataforma de una escalera en la que tú te vas a subir. Y el fruto va a darte gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y el más pequeñito, al final, el autocontrol. ¿Pero qué te crees? Que el autocontrol no está al final de la línea. La templanza no está al final de la línea como yo había pensado, porque leía así. Como en México leemos de izquierda a derecha, pues yo pensaba que la templanza estaba al final de la lista. Pero Dios me mostró que la templanza está al final de la escalera. Y que cada una de estas cosas que están en el amor, gozo es un paso, paz, otro paso, paciencia, otro paso, benignidad, otro paso, bondad, otro paso, fe, otro paso, mansedumbre, otro paso, y al final logras algo. Cuando el fruto del Espíritu completa su ciclo en ti, entonces tienes
templanza, dominio propio, autocontrol. Quiero que vayas ahora a una segunda lista que encontré. Y tuve que preguntarle al Espíritu, ¿por qué 2 listas? Ahorita lo vamos a explicar. Y Dios me los mostró así y así. Así y así. Derecha, izquierda. Ahorita vas a ver algo bien importante. Ve a Segunda de Pedro. Vamos a leer desde... Aquí sí me voy a prolongar un poco más. Vamos a leer desde el 3 hasta el 9. Segunda de Pedro 1, del 3 al 9. Qué rápido se me seca la boca. Atención a esto. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos desordenados. Ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Órale. Fíjate, no sé si alguna vez te ha pasado o te han dicho, yo traía una prédica y Dios me la cambió. ¿Sí te ha pasado? ¿Sí te ha pasado? Tú que ya estás participando, Pastor Miguel, ¿te ha pasado? Yo traía una prédica y Dios me la cambió. Un maestro de homilética expresaba lo siguiente: Dios no va a cambiar el mensaje a última hora. Aquel que dice que el Espíritu le cambió el mensaje a última hora es porque no había orado, es porque no estaba en comunión con Dios, es porque no había recibido esa palabra de parte de Dios. Porque antes de que tú hagas todo tu rollo de ay, papá, pum, papá, subo, bajo, entro, salgo, debes ir primero a Dios para que Dios te dé el tema y Dios no te cambie el tema de última hora. Y esto a mí me confronta porque me ha pasado muchas veces preparar un sermón y en el púlpito dar otro completamente diferente. Y este es el caso, pero no completamente, porque resulta que yo anoche me puse a escribir. Toda la semana estuve estudiando, y anoche me puse a escribir con mucho caché. Es más, lo puse casi a nivel apostólico. Y en la noche estaba duro y dale con la templanza en la cabeza, y entonces Dios me empezó a mostrar estas cosas. Y dije, pero yo te pedí en oración durante un tiempo de escuchar tu voz que me dijeras de qué querías que hablara, y tú me dijiste que de templanza. Y me dijo Dios anoche, quiero que hables de templanza. Dije, ay, chido. Pero no es nada de lo que yo escribí. Pero yo quiero que hables de templanza. Mira, hermano, quiero compartirte que tú necesitas tanto como yo una relación con Dios. Una relación genuina, verdadera, cercana, real con Dios. Y mira, dice este texto, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder. Y yo empecé a ver el contexto de este texto.
si alguien conoce las 3 reglas homiléticas más básicas, que no necesitamos escuela para eso, ¿sí las conocen? Tú que eres nuevo y que vas a empezar a leer la Biblia, hoy aprende esto. Hay 3 reglas básicas que tú necesitas implementar cada vez que leas tu Biblia. Hacerte 3 preguntitas básicas. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Y por qué se lo dijo? Y cuando tú encuentres las respuestas a esas 3 preguntitas en el texto que estés estudiando, difícilmente te vas a equivocar, difícilmente vas a malinterpretar, difícilmente vas a malentender la Biblia. Es más, tú que dices que no lees la Biblia porque no le entiendes, si tú te haces estas 3 preguntitas, vas a encontrar, oh, maravilla, le entiendo. Porque entiendo quién lo dijo, entiendo a quién se lo dijo y entiendo por qué se lo dijo. ¿Y quién dijo esto? Esto que estoy leyendo ahorita. Lo dijo el apóstol Pedro. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a la iglesia universal, es decir, me lo dijo a mí y te lo dijo a ti. Pedro tenía en mente, cuando escribió esto, no tenía en mente a una iglesia en particular, como regularmente hacía Pablo. Pedro tenía en mente a toda la iglesia cuando él escribió esto. Ahora, ¿cómo puedo saber eso? ¿Cómo puedo yo saber que Pedro estaba pensando en toda la iglesia? Pues en algo que nosotros conocemos como contexto, lo que está antes y lo que está después del texto que estoy leyendo. Y en el contexto, Pedro se dirige a los santos. ¿A quién se dirige Pedro? Es decir, a ti y a mí. Empieza la carta diciendo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le está hablando? A los santos, pero no a todos los santos, a una especie de santos muy especial. Dice, le estoy hablando a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. A los que han alcanzado una fe. A los que han alcanzado una fe. La Biblia dice que la fe viene a nosotros por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Ahora, Pedro sigue hablando y dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder, mediante, ¿qué? El conocimiento. ¿Qué dije que era conocimiento? ¿Qué es conocer en la Biblia? Tener intimidad, comunión. Y dice la Biblia que por la comunión nosotros ya conocimos. Entonces yo me empecé a cuestionar este asunto del que les quiero hablar, de la templanza, pero estas 2 listas me confundieron mucho. Dije, ¿a poco ya hay redundancia en la Biblia? Y entonces tuve que ir al contexto de Pablo. ¿Por qué Pablo habló como habló? ¿Quieres ir otra vez a Gálatas 5, por favor? Esto te va a ayudar a ti que eres nuevo a interesarte mucho en conocer la Biblia y interactuar con la Biblia y con lo que Dios quiere decirnos. Quiero que vayas ahí en el capítulo 5 de Gálatas, pero ahora no vayas al 22 y 23, que fue el centro de lo que hablamos, sino ve por favor del 16 en adelante. Fíjate bien en esto. Dice Pablo: digo pues, anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y evidentes son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes.
acerca de las cuales los amonesto, como ya se los había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si en la primera parte, en lo de Pedro, si aquí les había comentado que era una escalera que había que subir en el fruto del Espíritu, necesito explicarles lo que simboliza el número 9. El número 9, según la Biblia y los estudios que hacemos de la Biblia, el número 9 significa la obra de Dios en el hombre. Y esto, la parte más significativa para entender la obra de Dios en el hombre, pues son los 9 dones espirituales. Son 9 dones que vienen a los hombres como parte de la obra de Dios. Pero Pablo, cuando le habla a los Gálatas, les está hablando de algo muy particular. Les dijo: anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Y entonces da otra lista mucho más larga. Y en esa lista encontré el número 17 y dije yo: caray, ya son muchos números, 8, 17. ¿Qué es el 17? Y me doy cuenta que el 17 simboliza dos cosas. Uno, primero, los enemigos de Dios. Y dos, la victoria de Dios sobre sus enemigos. Datos curiosos sobre el 17. El diluvio cayó en la tierra para destruir a los enemigos de Dios. El diluvio paró y el arca se paró sobre el monte Ararat en el mes séptimo, a los 17 días del mes. Ese mismo día, esa misma fecha, cósmicamente, coincide con la resurrección de Cristo. Cristo resucitó el día 17 del séptimo mes de Nisan. Oiga, hermano Nacho, pero se supone que Jesús murió en la Pascua, que es en el primer mes. Sí. Resulta que hay dos calendarios judíos. Un calendario que era antes de la ley, antes de Pesaj, antes de la Pascua, y otro calendario que es después. Resulta que hay una coincidencia en el calendario antiguo, hebreo, en ese día 17. Y no lo inventé, ¿eh? Puedes agarrar Génesis 8 y puedes leer en Génesis 8, no, Génesis 9, perdón. En Génesis 9 puedes leer que dice la Biblia: y cesaron las aguas, y a los 17 días del séptimo mes, el arca reposó sobre las aguas. Cuando tú, ¿cómo se llama interpolar? Interpolas las fechas, resulta que coincide exactamente con la resurrección de Cristo. Y por eso te digo que el 17 tiene dos vertientes: una, los enemigos de Dios, y la otra, la victoria de Dios sobre sus enemigos. Tú y yo tenemos poder y autoridad sobre el pecado por la resurrección de Cristo. Y Pedro nos lo está diciendo. Sí, recuerdan lo que leímos y dice: a los que han alcanzado una fe, pero dice, la han alcanzado por la obra de Jesucristo. Y ahora yo me hice la misma pregunta que tú te estás haciendo. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con templanza? Es que primero tenemos que entender. Aquí, después de darnos la lista de los enemigos de Dios que debemos derrotar, nos dan el fruto del Espíritu. El número 8 simboliza la naturaleza divina de Dios. Y cuando tú quitas al amor de la lista y lo pones como la plataforma para empezar con el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, como en una escalera, te vas a dar cuenta de algo: que el Espíritu Santo ha estado trabajando contigo y tú recibiste el gozo de la salvación.
Es lo primero que el Espíritu Santo manifestó en tu vida, el gozo de la salvación. Cuando tú le dijiste a Jesús, Jesús, entra en mi corazón, cámbiame, perdóname, mira, yo soy tan malo, he sido tan pecador. Y cuando te pusiste a llorar y empezaste a sentir aquella sensación tan rara, algunos vieron una luz, otros sintieron paz, otros sudaron, otros temblaron, otros sintieron que volaban. La experiencia es muy sui generis, muchas maneras de que Dios se ha manifestado en ese momento de hacer nuestra oración de fe. Y en ese momento empieza la obra y el Espíritu de Dios desciende sobre nosotros, y lo primero que empezamos a sentir es el amor de Dios, teniendo misericordia de nosotros y perdonándonos todos nuestros pecados. Y esa sensación de haber sido perdonados, al experimentar el amor de Dios, nos hace dar el primer paso en la escalera hacia Dios y decimos, tengo gozo. Y ese gozo se transforma en paz. Obviamente esa paz nos ayuda a tener paciencia con las demás personas. Y al tenerles paciencia empezamos a ser benignos con ellos. Y empezamos a tener bondad hacia la gente. Esto hace que en automático empecemos a interactuar con Dios, y esa interacción hace que a nosotros llegue una fe muy grande como fruto del Espíritu Santo. No la fe solamente de salvación, sino una fe espiritual mayor. Ahora, volvamos a la segunda lista. Dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida eterna y a la piedad ya nos han sido dadas. Entonces le está hablando a los santos, a los que ya hicieron su oración de fe. Pablo le estaba hablando específicamente a la iglesia de Galacia, que estaba perdida entre la ley y las obras. Si alguna vez lees la carta a los Gálatas, te vas a dar cuenta que el motivo de escribirles la carta a los Gálatas era que los Gálatas estaban cayendo en religiosidad y estaban viviendo una vida no espiritual. Y por eso al final de la carta Pablo les habla de esta manera y dice, anden en el Espíritu. Anden en el Espíritu. Y no le den gusto, no satisfagan a los deseos de la carne. Y empieza a dar esa lista de los enemigos de Dios que tenemos que vencer nosotros al andar en el Espíritu. Pero luego dice que nosotros ya tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya nos han sido dadas, pero nos fueron dadas, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, es decir, mediante a tener intimidad con Jesús. Pedro le está hablando a un grupo de personas que ya conocen de Dios, pero le está hablando a el pueblo de Dios que conoce a Dios, que tiene intimidad con Dios. Y les dice, para que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, ustedes tienen que añadir. Y ahí es en donde las dos listas cobran mucho sentido. Porque en la primera lista estamos hablando de la obra de Dios en el hombre. En la segunda lista estamos hablando de lo que el hombre necesita hacer para participar de la naturaleza divina. Es decir, en la primera lista, el protagonista de cada una de las cosas que se nos vayan añadiendo a través de la comunión con el Espíritu Santo es el Espíritu. Él pone en nosotros el gozo, Él nos dio la salvación, Él es la esencia del amor. En la primera lista. ¿No es hermoso esto? En la segunda lista dice Pedro, ¿quieres participar de la naturaleza divina? Pero ya se te olvidó que todas las cosas ya te fueron dadas. Ya se te olvidó que tú ya eres un santo. Ya se te olvidó que fuiste rescatado a precio de sangre. Ya se te olvidó la gloria de Dios. Si ves en el 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación
de sus pecados, de sus antiguos pecados. Te lo voy a hablar más claro para que no me digan, es que no le entendí. Pedro le está hablando a Mahanaim. Y Pedro le está diciendo a Mahanaim que ya se le olvidó de dónde lo sacó Dios. Y Pedro le está diciendo a Mahanaim que Mahanaim tiene que acordarse y tiene que añadir. Ahora necesitamos volvernos a subir a la escalera y llegar a la templanza. Porque la templanza está hasta arriba. Y como yo soy chaparrito, no la alcanzo. Me tengo que subir. Parto del amor y me subo al gozo. Y del gozo avanzo y me subo a la paciencia. Y luego a la benignidad, a la bondad, a la fe, a la mansedumbre y llego a la templanza. ¿Capichi? ¿Sí estamos entendiendo? Dios mío. Señor, dame tiempo. Ahora, en las dos listas está el dominio propio, está la paciencia. Yo pensaba, en mi ignorancia, que cuando allá decía mansedumbre y templanza, que se traduce directamente como dominio propio o como autocontrol, yo pensé que iba a ser una palabra diferente, la que habló Pablo y la que habló Pedro. Pero cuando voy al griego, resulta que es la misma palabra, la palabra enkrateia. Es la que usó Pablo y es la que usó Pedro. Y dice, añadan a su fe, a la fe que ya tienen, ustedes añadan. ¿Quién va a añadir a la fe? ¿Dios? Yo. Añada a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, comunión, comunicación con Dios. Y al conocimiento y a la comunión con Dios dice, añádale tú, dominio propio, encrateia, templanza, dominio propio. Y ahora sí, quiero continuar con mi temita, con lo que escribí para ustedes. Ahora que Dios me permitió explicarles esta base para que ustedes entiendan que la templanza que ustedes necesitan es primero fruto del Espíritu, pero esa templanza ya se les olvidó y ahora tienen que añadir. Ahora ustedes tienen que añadir. Muchos me preguntan, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Yo antes oraba y era bien rápido. De verdad yo oraba y sentía la presencia, me metía. Hoy no siento. No sentí nada. Oraron todos, pero yo no sentí nada. Sí los vi que estaban cante y cante, chiple y chiple, grite y grite, yo no sentí nada. Y me preguntan, hermano Nacho, ¿por qué yo no puedo sentir? Híjoles, tomarme demasiado tiempo explicándoles lo de las tablas de la ley. Que Dios escribió con su dedo la tabla de la ley y se la entregó a Moisés. Y después el pueblo se corrompió, Moisés hizo un berrinche y rompió las tablas, ¡pum! Y después vino Dios y le dijo a Moisés, a ver, ven, alízate otras tablas como las primeras. La Biblia dice que Dios alisó las primeras y las escribió con su dedo. La segunda le dijo, alízate otras tablas y escribe lo que yo te voy a decir. Lo que estaba en las tablas primeras. Y por eso te cuesta tanto trabajo, porque las primeras tablas las rompiste cuando se te olvidó de dónde te sacó Dios. Y ahora tienes que escribir tus tablas y Pedro te dice, añade tú. Y el Espíritu te dice, Mahanaim, añade tú. Hay algo que me llena de gozo. ¿Sabes una cosa? La fe no faltó. Dice, ustedes ya alcanzaron una fe que es como la mía, dijo Pedro. Ahora, a esa fe que ustedes tienen, que es igual que la mía, una fe de salvación, añádanle ustedes. Y empieza esta lista. Y en esta lista, en el número 4 dice, al conocimiento, a la comunión con Dios, que es lo que nos falta, ustedes añádanle
Dice, a la fe añádanle virtud, la capacidad de hacer lo recto, lo correcto. Añádensele ustedes. Dispónganse a ser gente que haga lo correcto, ustedes. Y a esa virtud añádanle comunión con el Espíritu Santo, conocimiento. Plenitud de conocimiento en las plantas de Dios, en comunión con el Espíritu Santo. Y luego, añádenle templanza, engratella, dominio propio, autocontrol. La templanza o autocontrol es muy importante y tiene dos vertientes, una humana, natural, y una espiritual, que proviene de Dios. Como de la parte humana es una cualidad humana. La templanza es una cualidad humana, lo puedes encontrar en cualquier diccionario. La templanza es una cualidad positiva, humana, pero también la templanza a nivel espiritual es un fruto del Espíritu de Dios. La templanza natural como cualidad puede ser cultivada por cualquier persona. A un nivel personal puede ser la templanza cultivada. ¿Y sabes cómo se manifiesta eso? Como disciplina personal. La templanza la necesitamos nosotros, Mahanaim. Aquí hace falta mucha templanza. Y nosotros necesitamos la templanza a nivel natural y a nivel espiritual. ¿Para qué nos sirve la templanza a nivel natural? La templanza a nivel natural nos sirve para ser gente ordenada. Nos sirve para ser gente ordenada, disciplinada. La templanza natural nos ayuda a alcanzar metas. Nos ayuda a alcanzar el éxito material. Nos ayuda a llevar a buen término proyectos, planes y estrategias. ¿Sabían que la templanza nos ayuda a tener buena salud? La templanza natural nos ayuda a tener buena salud. Ordena tu forma de comer, vas a ser más sano. Ordena tu forma de dormir, vas a ser más sano. Sé disciplinado en tus cosas, termina lo que empiezas. ¿Cuántas cosas has dejado a medias? ¿Cuántas cosas has iniciado y no las has terminado? Falta de templanza, falta de dominio propio, falta de autocontrol. Y ahora, si vamos al nivel espiritual, la templanza nos ayuda a llevar bajo control emociones, sentimientos y decisiones. Nos permite dominar nuestros deseos desordenados de la carne. Los 17 enemigos de Dios. Los puedes contar en Gálatas 5. Y lo que te dije primero es para que tengas una plataforma de entendimiento, para que sepas que esto es posible, que no estamos hablando de algo imposible o de algo tan espiritual que no es para ti. No, estamos hablando de algo muy precioso. Dios te dio fe para ser salvo. Y Pedro te dice que partas de esa fe. Ahora que ya se te olvidó el 9, la obra del Espíritu Santo. Ahora Pedro te dice, ¿quieres participar del 8? Añade. Pero te deja una plataforma. Y así como en el principio les dije, tenemos una plataforma que se llama amor. Y de ahí nosotros podemos partir. Nosotros en la primera tenemos que separar el amor puro de Dios. Porque ¿qué crees? Me di cuenta de algo bien tremendo en estas listas. Si tú revisas estas listas, la lista de Pedro, ¿cuál es su final? ¿Cuál es lo que está más arriba de la escalera? ¿Cuál es? Dice, añade a la mansedumbre, añade amor fraternal, amor fileo, amor de hermanos, amor de familia, de esposos, amor humano. Y dice, y a ese amor tú añádele amor ágape, el amor de Dios. Y volvemos a lo mismo. La primera lista es la obra de Dios en ti que te llevó hasta arriba.
pero a ti se te olvidó. Sí, yo sé que tú eres mega espiritual, pero ya se te olvidó de dónde oh Dios. Y por eso estás como estás. Por eso Mahanaim no ha llegado donde debería de haber llegado. Porque a Mahanaim se le olvidó de dónde lo sacó Dios. Dice Pedro, habiendo olvidado que fueron purificados de sus pecados pasados. ¿Se les olvidó? Yo ya me había salvado. Y ahora tengo que añadir. Y es curioso que donde termina la obra del Espíritu Santo es en la templanza. Y donde termina la obra del hombre es en el amor de Dios. Para que se vuelva a reiniciar el ciclo. Se vuelve a reiniciar. Cuando tú ya se te olvidó, y se te olvidó el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el autocontrol, ya se te olvidó. Ahora te lastiman las cosas que la gente te dice. Ahora explotas otra vez. Ahora vuelves a tener las mismas viejas actitudes que antes tenías. Ahora te cuesta trabajo venir a la congregación los días que te corresponde. Ahora tienes tan buenas excusas, tan buenos pretextos, que el pastor no tiene nada que decirte cuando no vienes. Es más, hasta se siente mal el pastor por decirte, ¿por qué no has venido, hermano? Y cuando empiezas tú con tu historia, es que, pastor, déjeme le explico, pastor, lo que pasa. Si es joven, la escuela, el trabajo. Si es adulto, los niños, el trabajo. Y el pastor se queda así como que, pues sí, vamos a orar para que Dios te permita venir cuando debes venir. Es bonito ver caras nuevas, pero es triste ver cuántos faltan. Porque conozco a Mahanaim y sé que faltan muchos. Más o menos la cantidad de los que están aquí, multiplicada por 3, es lo que falta aquí. Es decir, si esta labor la siguiéramos, si no se nos olvidara, ¿cuántos seríamos? ¿Cómo estaríamos? Pero siempre se nos olvida. Por eso la Biblia nos habla y nos dice que necesitamos llegar al final. Y quiero que nos centremos bastante en la templanza, pero ¿saben qué? Me di cuenta de algo. Que me puedo pasar horas y horas hablando sobre templanza y va a ser difícil que lo pueda dar a entender porque soy bien torpe en el habla, no me sé dar a entender y todo lo complico. Entonces, para evitar eso, ¿qué les parece si permitimos que la Biblia nos ilustre sobre la templanza? Hay un caso muy específico que me llevó a entender la templanza de una manera tan clara que dije, pues, de aquí soy, ¿no? Ve a Génesis 37:4 rápidamente, porque el tiempo es un monstruo que me come. Génesis 37:4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José, hijo de Jacob, José, Consen, José el favorito, José el amado. Hoy lo conocemos como José el soñador. Tuvo sueños. Y esos sueños no le cayeron bien ni a su papá ni a su mamá. Entonces, también el sol y la luna se te van a... O sea, nosotros también. Y estuvieron enojados con él. Y dice aquí que a José sus hermanos no podían hablarle pacíficamente. Ahora tú, ponte en el lugar de José, el menor de 11 hermanos. O sea, él está fuera del gobierno de Dios porque el 10 es el gobierno de... Bueno, espera, no vamos a meternos en él. Él es el 11avo. Y el 11 es un número de desorden, de desequilibrio. Ay, Dios mío. Y José viene a ser la manzana de la discordia con sus hermanos. Y genera mucha envidia. Pero él desde pequeño, él tiene que lidiar. Pon mucha atención porque tal vez estaban hablando no de José ni de mí, de ti.
Tiene que lidiar con rechazo. Tiene que lidiar con personas que no lo tratan bien, que no le pueden hablar, dice aquí, pacíficamente. No pueden. Siempre le hablaban golpeado. Hey tú, soñador, hazte para allá. Y ya me imagino a Jacob medio molesto porque de los sueños. Y Jacob con eso, en la cultura judía, imagínate, mi hijo dice que yo me le voy a inclinar. Y aquello de honra a tu padre, ¿qué onda? ¿Yo me le voy a inclinar? Si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Imagínate, hey, hazte para acá para que me incline un poquito yo para ti, ¿no? Hasta de papá y mamá empezó a recibir el ¿qué? Rechazo. Y tuvo que lidiar con envidia y falta de amor. Y la pregunta que yo me hago es un niño que va creciendo en ese ambiente. Imagínate cuánto resentimiento se le va creando en su interior. Cuánto rencor se le va generando. ¿Qué pasaría si José se dejara llevar por esas emociones? ¿Cómo sería su actitud hacia su familia? Igualita que la tuya hacia tu familia. Negativa. ¿Y sabemos lo que pasó? ¿Qué pasó? Pues que al último, dijeran mis hermanos colombianos, se ganó más resentimiento porque se convirtió en sapo. Así le dicen los colombianos a los informantes, a los comunicadores, a los soplones. Entonces, dice la Biblia que Jacob le dijo a su hijo José, ve a ver cómo andan tus hermanos y vienes y me informas. Y dice que José era bien detalloso. Toman, beben, matan los cabritos, se quedan dormidos y viene el lobo y se come las ovejas y ellos andan por allá. Y todo venía y le decía a su papá. Y los hermanos, pues obviamente cada vez más tirria. Así te pasó a ti cuando te convertiste en el bueno, en el santito de la casa. De verdad, tú te convertiste en un sapo que empezó a decir, eso no está bien. Baja esa, adorar ídolos está mal. No hagas eso, no hagas lo otro, no hagas. ¿Sí o no que así se vuelven? Dígame, ¿sí o no? No llegaron a usted y le dijeron, deberías de quitar esa imagen, a Dios no le gusta eso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque obviamente se les olvidó de dónde lo sacó Dios. ¿Y qué crees? José tuvo una consecuencia, lo vendieron a Egipto. Vete rápidamente a Génesis. Él ya está vendido en Egipto, ya está en la casa de Potifar, el que lo compró, y es un esclavo. Génesis 36, vamos a leer del 6 al 14. No, al 20. Dice, rápidamente, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí, que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola para él acostarse al lado de ella para estar con ella, aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí. Y ella lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que había dejado su ropa en sus manos y que había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, miren, nos ha traído un hebreo para que se burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor en su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando yo el amo de José, las palabras de su mujer, le hablaba, y tomó su amo a José y lo puso, a ver, ¿cómo dice? Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel.
Cada vez que hago lo correcto, más mal me va. Ahora imagínate a José. ¿Cómo está su alma? Sus hermanos lo vendieron. A su papá no le importó buscarlo. Lo dio por muerto. Y llega a un país extraño. Y Dios lo bendice. Y haya gracia. ¿Y qué crees? Aquí veo a un hombre lleno de templanza. Él acabó en la cárcel por un delito que no cometió. El autocontrol que manifestó es de verdad admirable. Él temía a Dios. Mira, todavía no había una ley que dijera no cometerás fornicación. No existía esa ley todavía. Sin embargo, José amaba y temía a Dios. Y una de las cosas que le dijo a la mujer, ¿cómo pecaría contra mi amo? ¿Cómo pecaría yo contra Dios de esa manera? Él entendía que el acto de fornicación y adulterio que se llevaría a cabo al estar con esta mujer, que no era su mujer, no le iba a gustar a Dios. ¿Y qué hizo José? Dice la Biblia, huyó. ¿Cómo le hizo José para entender a Pablo? Él huyó, escapó del adulterio, escapó de la fornicación. ¿Quién le leyó a Pablo a José? Vea 1 Corintios 6, 18 al 20. Y ve lo que... Esto es tremendo lo que hace la obra de Dios en el hombre. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos? Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Glorifica a Dios con tu cuerpo. Para poder escapar de esa manera se necesita dominio propio. Pero ese dominio propio que se necesita solo se consigue en conocimiento del Espíritu Santo, en comunión con el Espíritu Santo. Ahí está este control, en la comunión con el Espíritu Santo. Lo cual nos habla de que José era un hombre que tenía comunión con Dios. Vea 2 Timoteo 1:7. Para que no me vayas a salir con que es que él era José. Rápidamente, 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. El Espíritu Santo es perfecto. Nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Dónde empieza la obra del Espíritu Santo? En la primera lista. Empieza en el amor. ¿Dónde acaba esa lista? En el dominio propio. Es la misma palabra en Catella. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que si José pudo, nosotros también podemos. Ahora, José sigue en su vida y ahí en la cárcel Dios se manifiesta y le interpreta los sueños al rey. Y después él es vindicado y colocado como el segundo hombre más poderoso sobre el planeta Tierra en aquel tiempo. Y entonces, en esa condición de mero, ¿sí saben que el faraón proclamó que cuando vieron a José hubiera alguien proclamando Abrek? ¿Y sabes qué significa Abrek? Doblen su rodilla. Doblen su rodilla. Y cuando José pasaba, la gente se inclinaba. Porque así había ordenado el faraón, y el que no se inclinara, cuello. Así lo exaltó Dios. Y cuando estaba en esa posición, Génesis 42 del 6 al 9. Rápidamente, Génesis 42 del 6 al 9. Y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía.
y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde han venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de sus sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías son, para haberlo descubierto del país han venido. Qué oportunidad la de José. Tiempo de venganza, tiempo de retribución, tiempo de hacerse justicia. Ahora sí van a ver, hermanos de José, de qué lado más calaiguana. ¿Te has sentido así? Ya lo vi, ya vi en tu mirada, te has sentido así. Dice José: yo no lo busqué, se pusieron solitos de a pechito, ellos llegaron aquí. Él los tuvo a tiro de piedra para hacerse justicia. Y llegaron solitos, lo habían dañado, lo habían lastimado, lo habían menospreciado, lo vendieron como esclavo. Y ahora llegaban muy a pedir comida, ¿no? Pero ¿qué crees? José vuelve a mostrar un dominio de sí mismo que raya en lo sobrenatural. Imagínate a José. ¿Sabes qué sentía en ese momento José? ¿Sí sabes lo que él sentía en ese momento? Él tenía unas ganas locas de abrazar a sus hermanos y decirles: yo soy José, miren, vengan. Pero José sabía que tenía una responsabilidad con esos muchachos que habían hecho lo malo y que habían tenido una actitud equivocada, y él tenía que probarlos. Él tenía que ver si seguían teniendo las mismas actitudes del pasado. Y para eso tenía él que dominar sus emociones y comportarse con ellos ásperamente, como que no los conocía. Hizo que no los conocía. Cuando José, imagínate, estamos hablando de que José sí tenía el Espíritu de Dios. José tenía amor, y ese amor, ¿a qué lo empujaba? Pero ojo, era un amor espiritual, no un amor emocional. Una de las cosas que tiene caracterizado a Mahanaim es el emocionalismo. Mahanaim tiene mucho emocionalismo. Por eso, las personas emocionales dejan que las emociones decidan por ellos. Nos lastimamos. Me habló feo el pastor. La hermana no me saludó. Tiene sus favoritos. Y empieza a haber competencias. ¿Sabes qué? Para mí el pastor es él, pero ella como que... Pero lo dudo. Igual y sí, pero la duda siempre queda si la pastora sí será pastora. ¿Y sabes por qué viene eso? Por falta de templanza. Porque las emociones están a flor de nuestra piel. Y a veces esas emociones, no creas que las veniste a tener aquí en Mahanaim, ni vengas a Mahanaim. Esas emociones ya las traías de allá afuera, se te generaron cuando naciste y estaban ahí, pero no las has podido controlar porque no tienes la templanza que estás arriba de la escalera. Y lo más chistoso es que ya lo tuviste, ya lo experimentaste. Porque cuando te llenó el amor de Dios, vino a ti el gozo, la paz, la paciencia, vino todo. Y también tuviste un tiempito de templanza. Y sabes de qué estoy hablando. Pero se te olvidó, como dice Pedro, habiendo ya olvidado que nos perdonaron los pecados antiguos, los pecados pasados. Muchos de nosotros no hacemos lo que hizo José. José les dio a sus hermanos la oportunidad de mostrar que ya habían cambiado. Pero para nosotros aquí en Mahanaim, mata a un perro y por el resto de la eternidad vas a ser mataperros. Ya te imagino el día del juicio. Mira el hermano fornicario, mira. Este es el hermano que fornicó. ¿Llegó aquí? ¿Cómo llegó? ¿Si fornicó? Y entonces cuando te llaman te dicen a ti, tú a la izquierda, él a la derecha. Y, espérate, pero si él fornicó. Sí, pero él acudió a la gracia. Él se acordó de dónde había caído y añadió a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Lo que tú nunca hiciste.
y lo seguiste considerando un sin remedio, un caso perdido. No hay nada que hacer, no sintió nada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No siente, ya se volvió insensible, tiene cauterizada la conciencia. Por más que le hable, ¿para qué pierdo el tiempo? Ya lo entregué a Satanás para preservación del alma y destrucción del cuerpo. Ya no está en mis manos. Pero José actuó diferente. Ve a Génesis 43:30. Esto me impactó, Ellos ya están regresando. Ellos ya están ahí. Le trajeron a Benjamín, su carnalito. Y lo pudo ver, hermano, hijo de su madre, que su padre engendró en la vejez. ¿Cómo te sentirías después de... ¿sabes cuántos años estuvo separado José de sus hermanos? 17. Después de 17 años, José ve a sus hermanos. Y José ve a Benjamín. Génesis 43:30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró ahí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: pongan pan. Te lo voy a leer en la TLA, traducción al lenguaje actual. Tan conmovido quedó José al ver a su hermano, que salió a prisa, entró en su cuarto y se echó a llorar. Luego se lavó la cara y, controlando sus emociones, salió y dijo: sirvan ya la comida. ¡Qué autocontrol! ¡Cuánta templanza! ¡Qué manera de mostrar el dominio! Y aquí es donde nosotros podemos ver que la templanza es una cosa muy importante, necesaria, que podría de hecho transformar nuestra manera de vivir, de actuar, de interactuar con nuestros semejantes. Nos haría más mesurados al hablar, más comprensivos con los que caen. Y en este momento que José ve a su hermano, nosotros vemos que él pudo tener la templanza necesaria para llegar al final de la historia. Aquí en esta historia podemos comprobar que la templanza, como fruto del Espíritu, nos permite controlar esas emociones que, cuando se desbordan, nos meten en muchos problemas. ¿En qué problemas te han metido tus emociones? ¿Quieres oír de tus emociones? Ira. ¿Quieres oír de tus emociones? Dolor. Eres la víctima. Es una emoción que dejaste que se desbordara y ahora actúas de acuerdo a la emoción y no de acuerdo al Espíritu de Dios. Anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. El deseo de la carne es ira, pleito, contienda, disensión, enemistad. Génesis 45:1. ¿Lo tienes? No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hagan salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, su hermano, al que vendieron para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese el haber venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años de los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Y aquí vamos a ver una cosa.
Hermano, no te confundas cuando te hablo de templanza. La templanza no es de reprimir emociones. Las emociones de José no estaban, ahí estaban, pero José tuvo control. Llegó el momento en que esas emociones se desbordaron, dice ahí. Lo que nos habla que las emociones de José siempre estuvieron ahí. Pero el Espíritu de Dios le permitía a José controlar esas emociones. ¿Por qué no las puedes controlar? Porque el Espíritu de Dios no tiene esa comunión necesaria para que tú tengas la templanza y llegues al final de la escalera. Ahora tienes que añadir, porque ya se te olvidó de dónde te sacó Dios. Y ahora tienes que reiniciar el ciclo del amor para volver a tener gozo, paz, paciencia, benignidad y llegar otra vez a la templanza. Pero para eso tienes que añadir tu templanza. José se quebró todito. Por eso podemos ver claramente que no se trata de reprimir ni de suprimir las emociones. Se trata de tenerlas bajo control, de un dominio claro que nosotros debemos tener. No podemos dejar que nuestras emociones dominen y que nuestras emociones tomen nuestras decisiones ni determinen nuestras actitudes. Tenemos que ver cómo va a terminar nuestra historia. Porque la historia de José terminó en gozo, terminó en preservación, terminó en que el pueblo de Dios pudo crecer y multiplicarse. ¿Cómo va a terminar tu historia? ¿Con que yo venga dentro de 2 años a ver el nuevo Mahanaim porque tú ya te fuiste? ¿Porque te hirieron y te sentiste mal y te fuiste? Y entonces llegue a predicarle al hermano Nacho y diga: ¡ay, cuántas caras nuevas! Estoy bien contento de ver caras nuevas. Otra vez. ¿Cómo va a terminar esta historia? Hablaba el pastor y les comunicaba: tenemos que hacer la labor. Tenemos que irnos al campo. Pero ¿cómo te vas a ir al campo si tú todavía estás necesitado? Si tus emociones todavía están y te duele, si estás herido, lastimado, ¿cómo te vas a ir al campo? Te voy a decir algo: nunca vas a llevar a una persona donde tú no has estado o no quieres estar. ¿Cómo va a terminar nuestra historia? ¿Va a ser una historia de victoria, de 17, de la victoria de Jesús sobre sus enemigos? ¿Va a ser una historia de testimonio del amor de Dios dando su fruto? ¿O vamos a seguir siendo esos hombres y mujeres dominados por nuestras emociones, engañando y siendo engañados, lastimando a otros y siendo lastimados, buscando con hipocresía el momento justo para desquitarnos y cobrar venganza por las agresiones y ataques personales contra nosotros? Es que no se vale, hermano Nacho. Usted no sabe cómo me tratan aquí en Mahanaim. Usted no sabe, hermano Nacho. Yo que lo he dado todo, yo que llegaba temprano, yo que ponía las sillas, y nada más me quedé viendo cómo el pastor pasaba uno, pasaba otro, y a mí nunca me volteó a ver. Estoy tan herido. Usted no sabe, hermano Nacho. No le quiero decir porque como es su familia, usted se va a poner de su lado y me va a flagelar también. Pero ellos me han maltratado tanto, hermano Nacho. Sufro. Ahora ya tenemos aquí en Mahanaim el síndrome de Cucho. De Demóstenes, perdón. Síndrome de Demóstenes. Sufro. Aquí soy la víctima. Pues que usted no los conoce, hermano Nacho. Aquí le dan una cara, pero por atrás. Ahora, ¿qué nos dice Pablo? Pablo te entiende, hermano, tú que eres la víctima. Pero el consejo de Dios, a través del apóstol Pablo, es este. Ve a Colosenses 3. Ándale, no te sientas así como que... ¡ah! Es que la administración fue primero, hermano. ¿Ya lo tienes? Colosenses 3, vamos a leer. Desde el 3 hasta el 17. ¿Qué consejos nos da? Dice:
hagan morir, pues, lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vístanse, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacen, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ese es el consejo. Vístanse. Si saben que la ropa en la Biblia significa acciones, actúen. Actúen. ¿Cómo? ¿Cómo quiere que actúes? ¿Cómo quiere que actúe? Vístete como escogido de Dios santo y amado. Actúa como escogido de Dios santo y amado. Que tus acciones sean como escogido de Dios santo y amado. Bájale 3 rayitas a tu explosividad. Hermano Chinampina, a ti te hablo. Deja de explotar a la primera. Hermano Estrellita, bájate de la nube. Hermano protagonista, deja que Cristo protagonice su culto. Y te voy a dar un último consejo ya para que no me vea feo el pastor. Hermano, haz barak. Aprende a hacer barak. ¿Sabes qué es barak? Alabanza. Y es una alabanza muy especial, una alabanza en donde lo que vivo es lo que canto y lo que canto es lo que vivo. Porque hace rato, cuando estaba yo allá, así como, nomás nos está juzgando, estabas tú cantando y le decías a Dios: toda mi confianza está en ti. Bueno, haz barak y confía en Dios. Decía: tú eres mi sanador. Bueno, haz barak y ya no te tomes la pastilla. Porque con un menisco roto no me he tomado la pastilla y aquí estoy sin dolor. No voy a llevar a una persona donde yo no he estado antes. Aquí estoy, con un menisco roto. Mañana me toca mi cita con el especialista para que decida si me operan o no. Pero no tengo dolor. Porque tengo un Dios poderoso. Un Dios que me dijo: te van a operar. Y un Dios al que le dije: sí, Señor, tú dices que me van a operar, pero tú tienes el poder para que no me operen. Y yo te pido un milagro. Y aquí estamos, hermanos míos. Pero para nosotros poder vivir de la manera que nos habla aquí en Colosenses, necesitamos empezar a ser templados. Necesitamos la templanza. Pero para poder alcanzar la templanza necesitamos comunión con el Espíritu Santo. Así que hace rato oí al pastor aquí parado decir: y necesitamos Espíritu Santo. Para poder ministrar a Dios necesitamos Espíritu Santo. Para poder ministrar a los santos necesitamos Espíritu Santo. Y para poder ministrar a los perdidos necesitamos Espíritu Santo. Así que añade a ese conocimiento dominio propio. Pero para poder añadir al conocimiento dominio propio, tienes primero que añadir conocimiento a la piedad. Conocimiento. Hoy yo te invito a tener una relación.
Si para ti todo esto es tan complicado, que los números y todo, te lo voy a resumir en esto. Necesitas hablar con Dios todos los días. Y necesitas escuchar a Dios todos los días. Necesitas escuchar a Dios todos los días. Necesitas escuchar a Dios todos los días. Ponte de pie y vamos a decirle a Dios gracias. Señor Dios Todopoderoso, está delante de ti este pueblo, amado por ti. Este pueblo por el cual tú moriste. Están estos jovencitos inquietos, tan necesitados de Espíritu Santo, de templanza, con tantas inquietudes que el mundo les presenta. Están estos ancianos, Señor, tan acostumbrados a la rutina y tan empecinados en seguir haciendo las cosas como ellos creen, piensan, opinan. Señor, están estos hermanos con capas y capas de religiosidad que les impide entender tu poderío. Hay quienes están pensando en este momento que tú ya no hablas, que es una locura lo que estamos hablando aquí. Y la Biblia nos dice que sí, que es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los rescatados, es vida y vida eterna. Señor mío, pongo delante de ti este pueblo para que tú obres y te perfecciones en cada uno. Complétalos en ti y permite que aquel que no logró sentirte, Señor, hoy, en el nombre de Jesús, pueda salir de aquí con una experiencia sobrenatural. Están en tus manos, Dios. Yo no puedo darles una experiencia sobrenatural. Tú sí. Señor, los abandono en tus manos, agradecido por el privilegio de compartir lo que tú me enseñas, Señor. Bendito sea tu nombre, a ti se dará gloria, a ti se dará honra y a ti se dará alabanza, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, Rey de Reyes.